Los que pueden ofrecer según la ley los oficios del culto, solo y únicamente solo los sacerdotes. Aquí el padre católico Luis Toro está tratando de enseñar una gran mentira, una equivocación, ¿no entiende? Dice que solo los sacerdotes son los únicos que pueden ofrecer culto a Dios. La ignorancia de este amado sacerdote es total. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Efesios, dice claramente, capítulo 4, dice claramente que Jesús constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En ninguna parte del Nuevo Testamento Jesús dijo que bajo el nuevo régimen de la gracia, ya no de la ley de Moisés, ya no son los sacerdotes levitas los que ofrecen culto a Dios, sino que ahora son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, el ministerio quíntuple. Y es muy extraño que no haya leído estas partes del Nuevo Testamento, porque Pablo en cada carta que escribe dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo nunca dijo Pablo, sacerdote de Jesucristo. O mi carta va dirigida al sacerdote Timoteo. Es increíble cuando uno se pone a hablar sin saber lo mínimo. Esto es completamente erróneo. Tratando de justificar. Dios no tiene que ver con que alguien quiera adueñarse de la religión. Dios conoce corazones que se acerquen a Él. La Biblia no dice que solamente a través de la Iglesia Católica llegamos a Jesús. La Biblia dice que a través de Jesús llegamos a Dios. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. No es la Iglesia Católica la única mediadora entre Dios y los hombres. Es Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya, sigamos escuchando. Está en la Biblia Reina Valera, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 9 de los Hebreos, en el versículo 6, para decirle a los protestantes, jaque mate, ustedes no tienen culto, ustedes no tienen sacerdote, porque las normas según la Biblia, el culto que viene desde los judíos, norma, solo los sacerdotes pueden ofrecerle a Dios el culto. Hebreos 9:6 dice, y así dispuestas estas cosas, el escritor de los Hebreos está narrándonos cómo se ofrecían los cultos a Dios en el Antiguo Testamento, inclusive antes de la construcción del templo. Hebreos capítulo 9 versículo 6 dice, así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, no de la Iglesia Católica ni de la Iglesia Evangélica, en la primera parte del tabernáculo, que era, es muy probable que el sacerdote Luis Toro no conozca, que el tabernáculo era el lugar que Dios le dijo a Moisés que preparara para que los sacerdotes ofrecieran culto a Dios. Esos eran los términos del antiguo pacto. Los sacerdotes entran continuamente para cumplir los oficios del culto. Aquí no se refiere a iglesia cristiana, aquí no se refiere a iglesia católica, aquí no se está refiriendo en ningún momento a ningún tipo de cristianismo moderno del nuevo pacto. No. Aquí lo que está hablando el libro de Hebreos es, desde el capítulo 8 empieza a hablar de cómo se disponían las cosas en el tabernáculo. Que había un sumo sacerdote que entraba una sola vez al año al lugar santísimo, que había otros sacerdotes que ofrecían los sacrificios, que ofrecían incienso, y que solo eran los levitas los que ofrecían culto a Dios. Pero en el nuevo pacto todo eso cambió.
y ahora son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En ninguna parte de la Biblia dice que Pedro era el sacerdote. Pedro era un apóstol. Y Juan, apóstol amado. Ninguno dice el sacerdote Bernabé, el sacerdote Pablo, el sacerdote Timoteo, el sacerdote Tito, el sacerdote Santiago. No lo dice la Biblia. Puras especulaciones del señor Luis Toro, que está tratando de convencer a la pobre gente ignorante que ya los pastores no tenemos derecho a ofrecer culto a Dios, cuando es todo lo contrario. Se nota que no ha leído un texto que Pedro mismo publicó diciendo que todos los cristianos hoy somos sacerdotes, todos. Entonces, según eso, que todos los cristianos somos sacerdotes, si eso es así, entonces cualquier cristiano puede ofrecer la misa. Cualquier cristiano podría ofrecer la misa porque es sacerdote. Puede ofrecer el culto a Dios solamente porque es sacerdote. La Biblia no dice que solo los sacerdotes ofrecen culto a Dios. Antes, en el Antiguo Testamento, sí. En el Nuevo Testamento, la Biblia dice en 1 Pedro 2:9, dice, ustedes son real sacerdocio, nación santa. ¿A quién le dice así? A todos los cristianos. Somos sacerdotes. Y los que ofrecen el culto hoy son los pastores, los evangelistas, los ministros de culto, no sacerdotes. La Biblia no habla ni de sacerdotes, ni de cardenales, ni de papa. Qué pena, qué dolor tener que decirlo. Traté de no decirlo por años, pero hay que decirlo. Dios los bendiga. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Búscanos por Ricardo Sayé o Iglesia CCJ. Lo mismo en Facebook. Búscanos por Iglesia CCJ o Iglesia Centro Carismático Jerusalén. Danos un fuerte like. Comparte este video con otras personas que lo están necesitando para vivir con la verdad. Dios te bendiga.